En mi vida anterior, lo di todo por amor. Pero mi esposo Sebastián ni siquiera me dedicó una mirada. Hasta el día en que morí miserablemente en la calle. Al verlo entrar a la capilla con su nueva esposa en brazos en ese momento, mi corazón se hizo añicos. En esta vida, ya no priorizaré el amor. Estoy a punto de dar a luz y priorizarme a mí misma por encima de todo. Él puede tener a su pequeño tesoro. Yo tengo a mi adorable cachorro. Él tiene una secretaria muy atenta. Yo tendré un entrenador personal cariñoso. En resumen, mi nuevo amor siempre eclipsará al suyo. Pero aquel hombre, una vez orgulloso y arrogante, ahora tiene plomo clavado contra la pared. Con los ojos rojos, suplica con humildad. Eleanor. ¿Me mirarás solo una vez más? Sebastián. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Yacía con mi cuerpo destrozado en un montón de basura en una calle del norte de Myanmar. Observaba la pantalla gigante a lo lejos que mostraba la boda de Sebastián. Heredero de la fortuna familiar. El hombre que he amado durante tantos años ahora estaba junto a otra mujer. En una iglesia sagrada. Un sacerdote ofició su boda. La feliz noticia se extendió por todo el mundo. Y yo, la esposa de Sebastián, yacía abandonada en tierra extranjera. Roto y desechado como basura. Muriendo con los ojos bien abiertos. Sin ganas de descansar. ¿Por qué mi corta y sofocante vida tenía que ser así? Suspiré y morí desesperado. La oscuridad consumió mi visión. Pero me pareció oír una voz familiar que me llamaba. Eleanor. ¿Estás bien? Mi mejor amiga, Vera, me apoyó. Su rostro estaba lleno de preocupación. El dolor en mi cuerpo destrozado se desvaneció. Me sentí completo y sano de nuevo, era extrañamente cómodo. Al encontrarme con la mirada preocupada de Vera, miré a mi alrededor. Estábamos en una lavandería destartalada. ¿Había renacido? Estaba de pie ileso en esta misma lavandería de hacía 5 años. Recordaba ese día con claridad. Era mi aniversario de bodas con Sebastián y su cumpleaños. En mi vida anterior. Cuando Vera se enteró de que Sebastián y yo ni siquiera habíamos consumado nuestro matrimonio después de 1 año, ideó un plan para ayudarme a conquistarlo esa noche. No siguió el camino habitual. Me llevó a este callejón para comprar un camisón muy revelador y sexy. Insistió en que usara mi cuerpo para seducir a Sebastián. Pero esa noche, vestida con ese vestido y con una botella de buen vino tinto abierta, me senté en el dormitorio esperando toda la noche. Sebastián nunca volvió a casa. Recordando todo lo que había hecho por amor, me sentí como una tonta. Payaso patético. Después de tanto dolor, ¿cómo podría volver a caer en la misma trampa? De ahora en adelante. Viviría para mí. Nunca más dependería del capricho de nadie. Vera. Gracias por comprar conmigo hoy. Deberías regresar, quiero caminar solo. Solté la muñeca de Vera. Planeaba conducir sola a casa. Pero Vera no notó nada extraño. En cambio, me jaló de la mano y me jaló hacia adelante. Todavía tenemos que elegir algunas decoraciones para ambientar la habitación. Me detuve. Cada vez más impaciente. Vera. ¿De verdad me estás ayudando de todo corazón? Se quedó paralizada. Sorprendido por mi tono. ¿Por qué eres tan malo? Te avisé que me iba solo para ayudarte. ¿Lo hago porque me aburro o qué? ¿Ayudarme? Ayuda a Sebastián y desprecia aún más. Quizás. Vera. Fiel a su nombre. Siempre había interpretado bien su papel. Pero ahora sabía que solo se quedaba cerca de mí para acercarse a Sebastián. Constantemente recopilaba información sobre las preferencias de Sebastián. Me daba pésimos consejos. Y me hizo quedar aún más ridículo delante de él, para que algún día ella pudiera estar a su lado. En esta vida, ya había decidido dejar de preocuparme por el amor. Estas relaciones falsas me llenaban de asco, no me interesaba guardar las apariencias. De ahora en adelante. No vuelvas a mi casa. Y tampoco vayas a la compañía de Sebastián. No quiero que piensen que te estás metiendo en el matrimonio de otra persona.
Vera no esperaba que dijera eso. Su rostro se puso lívido de rabia. Te traté como a mi mejor amiga. Incluso lo cuidé por ti. ¿Y ahora sospechas de mí? Solo porque te casaste bien. No menosprecies a los demás. Me tiró la lencería que tenía en la mano y se fue hecha una furia. En el pasado habría corrido tras ella, intentando hacer las paces. Pero ahora. Mi corazón estaba tranquilo. Amigos hasta que Feldbain dijo. Quizás este supuesto amigo fue quien me vendió a Myanmar. En mi vida pasada. Además de mi familia. Vera era la persona a la que más había desperdiciado. Y ese día todo salió mal. Sebastián y Vera estaban presentes. Pero Sebastián no me amaba, no tenía motivos para venderme. Éramos un matrimonio político. Aunque me odiara. Tenía que tratarme con decencia en público. Pero Vera siempre encontraba excusas para acercarse a Sebastián con el pretexto de ayudarme. ¿De verdad habría sido ella? Mi vieja amiga. ¿Quién, por el bien de Sebastián? Me atrajo al norte de Myanmar, donde abusaron de mí. Me dejaron sin nada. ¿Y la dejaron morir en la calle? Quizás no debería cortar lazos con ella todavía. Debería ser cauteloso. Vigilarla de cerca. Y para evitar caer en su trampa otra vez. Me guardé mis sospechas y me subí al volante para volver a casa. Pero en el retrovisor. Vi una figura familiar guiando a un grupo de niños al otro lado de la calle. Era menuda y esbelta. Llevaba un traje con estampado de dibujos animados que la hacía parecer alegre y juguetona. Ella guió pacientemente a los niños a cruzar el paso de cebra. Caminaba lentamente hacia mí. Mi cuerpo se quedó paralizado. Esa fue la misma mujer que destrozó mis esperanzas. Me humilló. Y que hizo que Sebastián se enamorara perdidamente de mí en mi vida pasada. En aquel entonces Sebastián la protegía con fiereza. Contraté a varios investigadores privados antes de conseguir una foto completa del rostro de Serafina. Ya se veía hermosa en la foto. Pero en persona, era 100 veces más vibrante y encantadora. En ese momento Serafina me sonreía dulcemente. Parecía agradecida por la forma en que la había dejado pasar. Quizás fue su profesión lo que le dio un toque de inocente alegría. Que mi amor por ella despertara algo en mí también. Ahora podía entender por qué Sebastián había usado todos los medios a su alcance para atraerla a su lado. Sebastián la amaba de verdad. Estaba dispuesto a entregarlo todo a sus pies. Solo para hacerla sonreír. Todo menos el papel de nuera de la madre de Sebastián. Un papel al que me negué a renunciar. Por eso. Sebastián siempre sintió que le debía a Serafina y le dio todo en dinero. Su tiempo. Su amor. Pero comparada con ella, ¿en qué me quedé corta? Me miré en el espejo retrovisor. Aunque no tenía la dulzura de Serafina. Tenía rasgos llamativos. Un temperamento sereno. Un origen adinerado. Y un título de una universidad prestigiosa. Tenía todo lo que otros solo podían soñar. Entonces, ¿por qué me rebajaba por un hombre? Viendo la figura de Serafina desaparecer en la distancia. Sentí una extraña sensación de alivio. Conduje de vuelta a la villa vacía. Al entrar, me quité los tacones con descuido y tiré las bolsas de la compra junto a la puerta. Me di un baño de leche. Dejé que el calor me relajara por completo. Después de vestirme encendí todas las luces cálidas de la villa y me preparé una sopa ligera de pera en la impecable cocina. Nunca comía mucho por la noche, cuidar mi figura era importante. Tras terminar un tazón pequeño y sentirme medio lleno, dejé la cuchara. Después de amar a pesar de la miseria de mi vida pasada. Finalmente entendí que amar a alguien es como cuidar flores. El mejor jardinero eres tú mismo. Compadecerse de un hombre es el comienzo de tu propia ruina. De ahora en adelante solo me amaría y cuidaría a mí mismo. Me levanté. Abrí una botella de vino tinto. Y me acurruqué en el sofá importado de Milán. Lista para ver una maratón de series. Pero entonces. Un hombre de presencia fría entró por la entrada. Vestido de negro.
Mi esposo, Sebastián, irradiaba un aire distante. Levantó una prenda de lencería y me la lanzó. ¿Me engañaste para que volviera por esto? Eleanor. Eres una vulgaridad. Su tono era tan cortante como siempre. A sus ojos siempre había sido una mujer desagradable. Tomé la lencería y la acerqué a mí, burlándome. ¿Qué? ¿No te gusta la sorpresa de cumpleaños que preparé? Mi broma no lo hizo sonreír. En cambio, frunció aún más el ceño. Eleanor. Tus sorpresas siempre son solo conmoción, nunca alegría. No pude evitar mirar a Sebastián un buen rato. Hacía mucho que no lo veía. Cuando me traficaron al norte de Myanmar. Todos los días. Recé para que mi esposo viniera a salvarme. Pero al final la última vez que lo vi fue durante su boda, transmitida en vivo a nivel mundial. Ahora Sebastián parecía tan joven. Tan lleno de vida. Aún no se había enamorado perdidamente de Serafina. Así que durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, aparte de sus frías palabras y su larga ausencia, su vida no era tan insoportable. Lo despedí con irritación. ¿Has venido? Ya viste tu regalo de cumpleaños. Ahora, por favor, hazte a un lado, estás bloqueando mi televisor. Bajo la cálida luz amarilla, un suave resplandor iluminó a Sebastián. Sus rasgos exquisitamente atractivos se tensaron. Sus labios apretados daban la impresión de que intentaba averiguar a qué jugaba. Así que vine. ¿Y ahora quieres que me vaya? ¿Será alguna nueva táctica tuya de tira y afloja? Su voz destilaba burla. Pero me eché a reír. Sebastián. Los dos somos adultos. No perdería el tiempo jugando a esos juegos contigo. Si no te vas, abriré otra botella de vino. Después de todo, hoy es nuestro primer aniversario de bodas. Y probablemente el último. Me puse de pie y serví una copa de vino que había decantado antes. Se la di. Sebastián tenía las manos en los bolsillos. Inmóvil. Soltó una risa fría. Como si acabara de contar un chiste ridículo. Hablas como si fuera real. Apuesto a que para esta época el año que viene estarás tramando atraerme de nuevo. Típico. Este hombre siempre se tenía en alta estima. Siempre me menospreciaba, pensando que dependía de mi familia antes del matrimonio. Y viví a costa de mi marido después. ¿El año que viene? ¿Qué ganas tenía de que llegara mañana para terminar este supuesto matrimonio? Sebastián. El proyecto conjunto de nuestra familia avanza con normalidad. Creo que es hora de acabar con esta farsa de matrimonio. ¿Qué dices? Divorciémonos. En cuanto lo dije sentí que todo mi cuerpo se relajaba. Siempre y cuando me mantuviera alejado de Sebastián. Desde la fuente de todo este caos. Por fin pude vivir libremente esta vida. No volvería a repetir la tragedia de mi vida pasada. Pero la mirada de Sebastián cambió sutilmente. Me miró como si no me reconociera. Sus ojos me escrutaron de arriba a abajo. ¿Estás segura? ¿De verdad me cuestionó? ¿No debería estar emocionado y aceptar al instante? En nuestra vida pasada, lo tenía todo excepto la libertad de mí. Solo entonces podría casarse con quien realmente amaba. Me bebí la copa de vino de un trago. Después de todo lo que sufrí en el norte de Myanmar, ahora estaba completamente lúcido. Esta vida. Nunca más me dejaré atrapar por el amor. Sí, Edin cumplió mi ensayo. Estoy seguro. ¿Ahora me crees? De verdad que te di una sorpresa, ¿verdad? Esperé a que me diera las gracias. Pero en cambio, Sebastián se enojó. Me tiró el vaso vacío de la mano. Me acerqué más. Su mirada era penetrante y llena de furia. Esa emoción era rara en él, por lo general, ni siquiera se molestaba en reaccionar ante mí. Excepto con indiferencia o desdén. La copa de vino golpeó la alfombra con un golpe sordo. Dio un paso adelante y la aplastó con el pie. ¿Crees que la familia Sebastián es algo a lo que puedes entrar y salir sin más? ¿Has olvidado cómo conquistaste a mi familia? ¿Cómo me obligaste a casarme contigo? Entendí lo que quería decir.
Es cierto que hice todo lo posible para casarme con él. Antes de la boda. Pastoreaba a mi padre a diario para que me llevara a la finca de Sebastián. Mis padres eran estrictos. Y yo era la hija perfecta y culta. Elegante. Y cualidades respetuosas que impresionaron profundamente a los padres de Sebastián. Incluso traté a su abuela como si fuera la mía. Ella me adoraba. Y con su favor, rápidamente me convertí en el candidato ideal para el matrimonio. Fue una unión legítima. Lograda con facilidad. Porque usé todos mis recursos y ventajas para entrar en la élite de la casa Sebastián. Si pudiera hacer eso. ¿Qué no podría conseguir? Solo una cosa, el corazón de Sebastián. Su corazón pertenecía a Serafina, una maestra de kinder. En ese sentido, Serafina era mejor que yo. Al final. Lo perdí todo. Ella lo ganó todo sin esfuerzo. ¿Quieres el divorcio para poder casarte con Serafina? ¿Verdad? No te preocupes, conozco mi lugar. No me interpondré en tu camino. Basta de fingir. Estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa. Sebastián. Antes de enojarme. Dudó un momento. Quizás encontró algo extraño. Claramente no había cumplido con mi promesa. Él protegía a Serafina, así que, ¿cómo iba a saber de su existencia? ¿Te metiste en líos con ella? Sebastián me miró con esa expresión de él lo sabía. ¿Así que es por ella que quieres el divorcio? Bueno. Creo que estás haciendo un buen trabajo como la señora Sebastián por ahora. Y no tengo planes de un segundo matrimonio por ahora. Su reacción fue realmente extraña. Me froté las sienes. Sentía que me iba a doler la cabeza. ¿Qué quieres exactamente? Antes. Querías el divorcio y no lo conseguiste. Ahora tienes la oportunidad y no la quieres. Me sentí sofocado y no pude evitar perder los estribos. Mis palabras se volvieron imprudentes. Los ojos de Sebastián reflejaban un rastro de cansancio y algo más que no pude descifrar. Nunca he mencionado el divorcio ni una sola vez. ¿Puedes dejar de empeorar las cosas? La abuela se desmayó esta noche en la vieja mansión. Y aquí estás hablando de divorcio, Eleanor. ¿Tienes algo de conciencia? Me quedé paralizada. ¿Se desmayó la abuela? ¿Porque algo que nunca había pasado en mi vida anterior pasó en esta? Claro que sí. Si no hubiera sido por su repentino problema de salud, habría regresado. Al fin y al cabo. Mi abuela se preocupó de verdad por mí. Me levanté rápidamente. ¿Qué hospital? Necesito verla enseguida. Sebastián me agarró la muñeca. Su tono era bajo y amenazante. No digas nada imprudente delante de la abuela. Si se enoja, no te lo perdonaré. Me advirtió con un ladrido mientras me sacaba a rastras y me empujaba bruscamente al asiento trasero de su coche. Chen, ¿por qué no dices algo? Nuestro conductor. Estaba sentado adelante. Curiosamente, no había cumplido mi. El asiento del copiloto ya estaba ocupado por una mujer. Tenía el pelo largo y negro. Un ligero aroma floral. Estaba bien vestido. Giré ligeramente la cabeza para mirar a Sebastián, quien se recostó en el asiento sin ninguna reacción visible. La mujer se volvió hacia mí con una sonrisa. Hola. Señora Sebastián. Me quedé atónito. ¿No era Serafina la misma mujer que había visto esa misma tarde? Parecía tranquila y serena. Su sonrisa, cálida y educada. No podía arremeter contra alguien tan cortés. Aunque su presencia me inquietara. Asentí brevemente y me di la vuelta. Le digo a Chen, por favor, doctor, más rápido. Sí. Señora. Respondió con la mirada fija al frente. Los faros del coche nos iluminaron a Sebastián y a mí, proyectando sombras cambiantes. El ambiente en el coche se volvió tenso. Sebastián no dijo nada. Y me alejé un poco de él, intentando poner más distancia entre nosotros. Tuvo el descaro de traer a Serafina tan abiertamente. Y nada menos que en nuestro aniversario de bodas.
Su desfachatez solo me llenó de una decepción aún mayor. Cuando llegamos a la antigua mansión de la familia Sebastián, los ignoré a él y a Serafina y corrí directo a la habitación de la abuela. La sala estaba llena de gente charlando y riendo. Así que pensé que debía estar bien. Eché un vistazo entre la multitud. La vi sentada en la cama. Su rostro estaba sano y sonrojado. Solté un suspiro de alivio y estaba a punto de escabullirme cuando me vio. Eleanor. ¿Estás aquí? Me saludó con la mano. Y la gente a su alrededor se abrió paso. Forcé una sonrisa y me senté a su lado. Tomándole la mano. Abuela. ¿Te sientes mejor? Se rió entre dientes y negó con la cabeza. Solo fue un poco de bajada de azúcar. Mira todo el alboroto que armé. Su mirada penetrante recorrió la habitación y se posó en Sebastián. Estaba de pie a un lado. Sebastián. ¿Por qué estás ahí parado? Ven a sentarte con tu esposa y hazme compañía. Todos se giraron para mirarlo y entonces notaron que Serafinis terminaba en silencio detrás de él. El ambiente en la sala cambió sutilmente. Nos miramos fijamente a los tres. Luego Luna, la sesión de Evan Puffelman. Mi prima política. Dio un paso adelante y dijo, no me malinterpreten, soy Serafina. La maestra de kinder de la pequeña Bella. Como la oficina de Sebastián está cerca de la escuela, le pedí que la recogiera. La pequeña Belle dijo que extrañaba a su maestra. Serafina sonrió con gracia y asintió a la multitud antes de disculparse para ir a buscar a la pequeña Bella. Me sorprendió. En esta vida. Se presentó ante la familia mucho antes que antes. La explicación de Luna parecía plausible, pero yo sabía la verdad. Ella y Serafina eran primas lejanas. Le estaba dando a Serafina la oportunidad perfecta para acercarse a Sebastián con el pretexto de cuidar a sus hijos. El hermano mayor de Sebastián había muerto en un accidente poco después del nacimiento de la pequeña Bella. Como cuñada viuda, Luna podía pedir casi cualquier cosa y se le concedía. Tras su explicación, las expresiones de la abuela solían ser un poco. Aunque seguía regañando a Luna. Sebastián ya está bastante ocupado. No sigas pidiéndole que recoja a tu hija. ¿No son buenos los choferes y las criadas de casa? Luna mantuvo la cabeza baja. Fingiendo obediencia. Abuela. Me siento más segura cuando va él mismo. Tú ya tienes un hijo. Pero Sebastián y Eleanor ni siquiera tienen uno todavía. No le quites más el tiempo. Cuando la abuela habló. Su palabra fue definitiva. Agradecí su defensa. Pero no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Abuela. Aunque Eleanor quisiera, ya no podría darte un bisnieto. Mantuve una expresión neutral. Pero la lloré en mi corazón. La abuela jaló a Sebastián hacia mí y puso su mano sobre la mía. Tú nada más importa. Lo más importante es darme un bisnieto grande y sano. Sentir la cálida palma de Sebastián sobre mi mano. Se me encogió el corazón. Nunca nos habíamos tocado así. Instintivamente. Intenté apartarme. Pero él me sujetó la mano. Sonrió y le dijo a la abuela. No te preocupes, abuela. Solo concéntrate en tu salud para que puedas abrazar pronto a tu bisnieto. ¡Qué ridículo! Ni siquiera me tocó. ¿Y aún así esperaba que le diera un hijo? Claro que sí. Si no conmigo, quizá lo haría con otra. Viendo que la abuela estaba bien. Solo quería llegar allí lo antes posible. Fingir que somos una pareja enamorada delante de todos era demasiado agotador. Abuela. Ya que estás bien, nos vamos a casa para que descanses. Me levanté y solté la mano de Sebastián. La abuela debió presentir algo porque negó con la cabeza y dijo, ustedes dos se quedarán en la mansión esta noche. No pueden volver a casa. Grand Miardo. Eres realmente especial. En mi vida pasada. De verdad que te agradecí mucho que me emparejaras. Pero ahora ya no lo necesito. Me sentí avergonzado. Aún así, Sebastián accedió de inmediato. Abuela, por favor, quédate tranquila.
Eleanor y yo no iremos a ningún lado. Nos quedaremos aquí en la vieja casa. Con la firme promesa de Sebastián. La anciana tomó su medicina y se acostó a descansar plácidamente. Los demás también regresaron poco a poco a sus habitaciones. Después de charlar un rato con nosotros. Los padres de Sebastián también volvieron a descansar. Pronto cumplió mi deseo. Solo quedamos los dos en la sala. Sebastián se levantó y subió a la habitación. Mientras yo seguía sentada en el sofá, sin saber qué hacer. En el pasado, siempre me esforcé por ser una buena esposa delante de todos. Tanto que nadie se dio cuenta de que había grandes problemas en nuestra relación. Pero esta noche. Ni siquiera me molesté en fingir más. Quizás eso fue lo que hizo sospechar a la abuela. ¿Piensas quedarte en el sofá hasta la mañana? La voz de Sebastián llegó fríamente. No tuve más remedio que levantarme y seguirlo de vuelta al dormitorio. Después de lavarme, me senté en la cama primero. Dormirás en el suelo esta noche. Ni se te ocurra subirte a la cama. Sebastián. Tras haber reprimido sus emociones toda la noche, finalmente no pudo evitar preguntarme. Eleanor. ¿Qué demonios te pasa esta noche? Me quedé sin palabras. No me había aferrado a él. Ni había dicho nada escandaloso. Y aún así, era él quien me gritaba. ¿Trajiste a otra mujer para presumir? ¿Y aún tienes el descaro de regañarme? ¿No oíste lo que dijo mi cuñada? Es solo la maestra del pequeño Bao, que por casualidad consiguió que la llevaran de vuelta. Mira qué enfadado está. De verdad que se está explicando. Mamá. Respondí superficialmente. Sentada con las piernas cruzadas en el centro de la cama. Esa abuela está bien. ¿Has pensado en el divorcio? Quisiera una respuesta lo antes posible. Quizás fue mi insistencia con el divorcio. O quizás mi distanciamiento con él delante de todos esta noche. Eso lo hizo sospechar. ¿Por qué quieres el divorcio? ¿Hay alguien más? Sebastián frunció el ceño profundamente. Como si estuviera a punto de devorarme por completo. No pude evitar replicar, sí. ¿Hay alguien? ¿Entonces aceptarás el divorcio ahora? Estoy dispuesto a irme sin nada. Sebastián claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Las venas de su frente se hincharon ligeramente de rabia. Bajó la voz y gruñó, Eleanor. Será mejor que estés mintiendo. Sebastián, no me grites. Soy una mujer adulta con necesidades físicas normales. Quiero una vida normal. Quiero amor. Quiero ser amado. Si no puedes darme eso, entonces iré a buscarla a otro lado. Así que, por favor, dame mi libertad. No me daba miedo su mirada. Me quedé de pie en la cama, mirándolo. ¿Quién hubiera pensado que Sebastián, que siempre se comportaba con tanta frialdad y reserva, me agarraría de repente la pierna y me tiraría contra la cama? Se inclinó sobre mí. Lleno de presión y dominio. ¿Libertad? Creo que intentas provocarme a propósito. ¿Entonces cumpliré con mis deberes como esposo? Lo miré fijamente suspendido sobre mí. Sus ojos oscuros eran intensos. Y sus finos labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. ¿Deberes como esposo? Además de amar, proteger y ser un compañero en quien una esposa puede confiar, él había hecho todo lo demás bien. Era filial con sus padres y trataba a los míos con respeto. No tenía hijos propios. Quería mucho a la hija de su hermano mayor. El pequeño Bao. Él mantenía a la familia. Dirigió el negocio familiar con gran éxito. Y nunca dejaba de donar generosamente a zonas de desastre y organizaciones benéficas cada año. Sebastián había estado a la altura de todos menos de mí. No entendía qué terrible crimen había cometido para merecer su trato. En ese momento el amor que me quedaba por él se desvaneció. ¿El presidente Sebastián sabe cuáles son los deberes de un esposo? Genial. Llevo mucho tiempo esperando este día. Sabía que ir en contra de Sebastián solo haría que se resistiera más a soltarme. Pero al seguirle la corriente, probablemente me echó a un lado con asco.
Le agarré la corbata y la bajé de un tirón. Separamos nuestras caras a centímetros. Con mi mano izquierda, le presioné la nuca y le di un beso en sus labios fríos. Vi claramente que sus pupilas se dilataban ligeramente. Pero al segundo siguiente se apartó y terminó el beso. Eleanor. ¿Cómo te atreves a tocarme? Justo como esperaba, su mirada de asco era como si se hubiera tragado algo asqueroso. ¿Cuál es el problema? Solo cumplía con mis deberes de esposa. Dije con inocencia, usando sus propias palabras en su contra. Saltó y se alejó. Te lo advierto. Esta noche me desvelaré en el suelo. No te acerques a menos de medio metro de mí. Luego empezó a sacar la ropa de cama para hacer un piso horrible. Robo. ¿Me encuentras repugnante? Yo también lo encuentro. Fui al baño y me cepillé los dientes otra vez. Sebastián. Todavía en bata. Me siguió y me miró con recelo en el espejo. Ya te cepillaste los dientes. ¿Por qué te los estás cepillando otra vez? Me concentré en cepillarme. Lo ignoró. Siguió mirándome fijamente. Claramente necesitaba una respuesta. Después de enjuagarme le dije, no sé a cuántas mujeres habrá besado esa boca tuya. Me sentí mal. Así que volví a cepillarme los dientes. Vi su cara a punto de estallar de ira. Salí rápidamente del baño y me acurruqué en la suave ropa de cama. Por suerte no volvió a molestarme. Y por fin dormí bien la primera noche tras volver a la vida. Por la mañana, me despertaron unos golpes en la puerta. Eleanor. Te traje el desayuno. Era la voz de mi suegra. Instintivamente miré al suelo. Si nos viera a Sebastián y a mí durmiendo separados, la familia no dejaría de hablar de ello. Afortunadamente con la cabeza bien alta. El suelo estaba vacío, sin ropa de cama. Y Sebastián no estaba. Debió reírse temprano. Justo cuando me incorporé, mi suegra abrió la puerta. Somnolienta. La saludé. Buenos días. Mamá. Puso un tazón de sopa de nido de pájaro y un desayuno occidental en mi mesita de noche. Come algo antes de volver a dormir. No es bueno pasar hambre. Ella siempre fue amable y comprensiva. Una buena suegra. Pero nunca había llegado al punto de traerme el desayuno a la cama. Me sentí abrumada y me vestí rápidamente. Mamá. Eres demasiado amable conmigo. Pero creo que sería mejor si cenáramos juntos en el comedor. Ignorando su insistencia. Llevé la bandeja al comedor. Ah, ahora entiendo por qué quería que comiera en la cama para no ver a su hijo desayunando con otra mujer. Junto a Sebastián en Serafina. Y el pequeño Bao estaba charlando con ellos. ¡Qué extraño! ¿Qué hacía esta mujer aquí otra vez tan temprano? ¿Se quedó a pasar la noche? Mi suegra me siguió y se aclaró la garganta. Serafina se apartó de inmediato y puso distancia entre ella y Sebastián. Puse mi bandeja frente a ellos y comencé a comer lentamente la sopa de nido de pájaro. Serafina agarró rápidamente al pequeño Bao. Tu tío y tu tía están desayunando. Vamos a jugar afuera. ¿De acuerdo? La pequeña Bao negó con la cabeza. Serafina. Me gustas. ¿Podrías ser mi tía pequeña también? Serafina se sonrojó. Y no se atrevió a regañar al niño. Le tapó la boca con suavidad y negó con la cabeza. Sebastián hizo una pausa y se giró para mirar al pequeño Bao. Si dices eso, tu tía se pondrá triste. Ve a disculparte con ella. Los niños son inocentes. Si nadie le hubiera dicho que dijera eso, nunca se le habría ocurrido. El pequeño Bao corrió hacia mí, y me dijo con dulzura. Lo siento, tía. ¿Cómo podría enojarme con un niño? Siempre le tuve paciencia al pequeño Bao. Buena chica. Dime. ¿Por qué quieres que Serafina sea tu tía? El pequeño Bao se subió a mi regazo. Porque mamá dijo que Serafina sería más amable conmigo si fuera mi tía. En cuanto dijo eso, mi cuñada se acercó corriendo y la cargó en brazos. Eleanor. ¿Cómo pudiste enseñarle a una niña a decir algo así?
¡Qué disparate! Sabe exactamente quién le ha estado poniendo palabras en la boca. Sabía que Serafina se quedó a dormir para provocarme. Esperando que me desatara para que la familia de Sebastián se cansara de mí. Pero no mordí el anzuelo. En cambio, le dije la verdad a la pequeña Bao delante de todos, lo que la inquietó. Ya que la familia Sebastián no me respeta, ¿por qué debería guardarles las apariencias? En cuanto a mi amable suegra, por muy bien que me trate, jamás dejará de lado su lealtad hacia su hijo. En el fondo todavía me guarda rencor por no haberme embarazado, y teme que la fortuna de la familia Sebastián termine en manos del pequeño Bao. Quizás quien pudiera darle un nieto sería quien ocupara el puesto de la joven madama de la familia Sebastián. Cuñada. Sebastián golpeó con fuerza la taza que tenía en la mano contra la mesa. Por favor, dale un buen ejemplo a Xiao Bao. No dejes que el niño se extravíe. En cuanto a asuntos ajenos al niño, te pido que no interfieras. Era raro que Sebastián hablara. Su cuñada se quedó atónita. No se atrevió a decir nada más. Abrazó a Xiao Bao al salir del comedor. Serafina la siguió. En cuanto a mi suegra, no dijo ni una palabra en todo el rato. Aunque su expresión era algo compleja, la reacción de Sebastián era, en realidad, muy comprensible. ¿Cómo podía tolerar que otros interfirieran en su vida? En aquel entonces. Había intentado por todos los medios obligarlo a casarse conmigo. Lo que provocó su profundo resentimiento hacia mí. Ahora bien, mi cuñada sí que estaba demasiado ansiosa. Irónicamente intentaba con todas sus fuerzas poner a Serafina delante de Sebastián. Un enfoque tan directo tuvo el efecto contrario. No pude evitar sentir curiosidad. ¿Cómo exactamente comenzaron su relación en la vida anterior? Sebastián se levantó y caminó hacia la puerta del comedor. Luego se detuvo. Se dio la vuelta. Y me miró con impaciencia. ¿No te vas? ¿Piensas quedarte aquí esta noche? Miré a mi suegra y me levanté rápidamente. Mamá. Sebastián y yo nos vamos de regreso. Suspiró suavemente. Eleanor. Mientras tú y Sebastián tengan un hijo pronto. No dejaré que ninguna otra mujer se le acerque. Así que si no le doy un hijo. Ella no solo le permitía jugar afuera, sino que incluso podría seleccionar personalmente candidatas para él. Ahora tenía sentido porque en su vida anterior Sebastián estaba constantemente rodeado de mujeres. La aprobación tácita de mi suegra había sido fundamental. No dije nada. Ni asentí obedientemente. Si ya no quería a Sebastián. Y esta suegra sería una desconocida para mí. Me puso un papelito en la mano. Este es el mejor ginecólogo de Rongcheng. Conseguí una cita para ti. Ve a tu chequeo esta tarde. De acuerdo. Respondí en voz baja y me di la vuelta para irme. Sebastián ya estaba sentado en el coche. Subí y me senté atrás con él. Todavía a medio pie de distancia. ¿Qué te dijo mi mamá? Dijo que si no te doy un hijo pronto, encontrará a alguien que lo haga por mí. Sin importarme la expresión sombría de Sebastián, arrugué el papel y lo tiré por la ventana. Quizás no había dormido bien en el suelo la noche anterior. No me respondió y simplemente cerró los ojos para descansar. Le pedí a Zhao Chen que me dejara primero en casa de mis padres. Después de todo. En mi vida anterior quienes más me amaron, pero a quienes más descuidé fueron mis padres. En cuanto llegamos a la entrada de la comunidad. Entré corriendo a la casa. Papá. Mamá. Me temblaba la voz al quitarme los zapatos en la entrada. Pensando en ello. En mi vida pasada y presente. ¿Quiénes me trataron mejor que ellos? Mi mamá asomó la cabeza desde la habitación. ¡Ay, el papá de Eleanor! Tu hija ha vuelto. Parecía más joven de lo que recordaba. Contuve mis emociones e intenté parecer normal. ¿Dónde está papá? ¿Te está cocinando algo delicioso otra vez? Mi mamá me jaló a la cocina. Donde vi a dos hombres. El mayor. Por supuesto. Era mi papá. A quien le encantaba cocinar. Pero el joven me dejó paralizada por un momento. Ethan.
Era mi amigo de la infancia, del mismo cuartel militar. Pero en aquel entonces estaba completamente concentrado en Sebastián. Y no podía ver a nadie más. Ethan había quedado relegado a un segundo plano en mi mente. Hacía años que no nos veíamos. Pero seguía siendo tan elegante y encantador como lo recordaba. Eleanor, has vuelto. Ese nombre solo Ethan me llamaba así. Llevaba el delantal de mi madre. Pero eso no disminuía su aire refinado. Esa sola palabra, Eleanor, me devolvió toda la tristeza enterrada. Casi se me llenan los ojos de lágrimas. Me froté los ojos rápidamente. Es picante y me escuece. Mi papá nos empujó a mi mamá y a mí a la sala. Siéntense. Esperen a comer. El cristal se cerró tras él. Mi madre me jaló hacia el sofá. Y no pude evitar preguntar. ¿Por qué está Ethan aquí? Eres una chica despiadada después de casarte. Solo te importa Sebastián. Ya ni siquiera piensas en tus padres. Ethan acaba de regresar del extranjero el mes pasado. Nuestro hospital lo contrató con un salario alto. Ahora trabaja en el mismo departamento que yo. Miré la espalda de Ethan y comencé a recordar fragmentos de él. Sus padres eran muy amigos míos. Pero después de que se fue a la universidad, su familia sufrió un revés. Y él se mudó al extranjero. Más tarde, oí que estaba progresando mucho en medicina. Pero no sabía mucho más, ya que estudia en el mismo departamento que mamá. Eso significa que está en cardiología. Un verdadero prodigio médico. Mamá. Es una verdadera joya, hay que cuidarlo bien. Mi mamá asintió con aprobación. Es un buen chico. Había unas cajas de tónicos medicinales premium, como dendrotio y cuarcita, en el sofá. Las señalé y murmuré, Ethan se entregó por completo a ustedes. TSK. Mi mamá me dio una palmadita en la mano y dijo, esos fueron de Sebastián ayer. Los regalos de Ethan siguen junto a la puerta. No tuve oportunidad de ver qué trajo Ethan. Pero me sorprendió bastante el gesto de Sebastián. Nunca me lo mencionó. Se hizo el que no hubiera hecho nada. Sebastián siempre tiene cara seria. Pero es muy respetuoso con nosotros. Mi mamá dijo. Respondí con frialdad. Esas cosas, por muy caras que sean, no significan nada para él. Probablemente su chofer los trajo. Él mismo los trajo o los dejó y se fue enseguida. Sabíamos que estaba ocupado. Así que no lo invitamos a tomar el té. Mi mamá no paraba de hablar. Pero no entendía por qué Sebastián traería estas cosas personalmente en un día tan especial. Bueno, estaba absorto en mis pensamientos. Papá y Ethan trajeron los platos a la mesa. Mirando el festín, no pude evitar quejarme. Si no hubiera venido, me lo habría perdido. Mis padres se rieron y se burlaron de mí por seguir siendo tan amante de la comida. Ethan sonrió con dulzura y le sirvió vino a mi papá. El ambiente acogedor me hizo sentir como si hubiera retrocedido 10 años. En aquel entonces, tras haber cumplido mi obsesión, Ethan y yo aún estábamos juntos en la preparatoria. Venía a menudo a casa a comer y a hacer la tarea. Mi mamá estaba ocupada en el hospital. Y papá tenía un horario flexible por su trabajo. Generalmente después de cumplir mi obsesión, era mi papá quien cocinaba para nosotros. Pero después, a medida que el negocio de papá crecía, dejó de cocinar con frecuencia. Pensando en esto, le pregunté. Papá, ¿cómo es que estás en casa hoy? Miré a mis padres. Quienes intercambiaron miradas con expresiones algo incómodas. Papá tomó un trago de vino y simplemente sonrió. Comer. Comer. Una extraña inquietud se apoderó de mi corazón. Pero con Ethan presente. No quise insistir más. Ese almuerzo se prolongó hasta la cena. Papá bebió bastante. Y mamá fue al dormitorio a cuidarlo. Ethan y yo lavamos los platos juntos. No te molestes. Yo me encargo. Dije. Pero Ethan insistió y no se fue hasta que la cocina y el comedor quedaron impecables.
Sintiéndome un poco culpable, me ofrecía a acompañarlo abajo. Ethan sonrió y asintió. Paseamos por el barrio un par de veces. ¿Oí que te casaste?, preguntó Ethan de repente. Asentí. Sí. ¿Y tú? Ethan negó con la cabeza. Acabo de volver al campo. Todavía no he pensado en eso. Oh. Después de casi 10 años separados. Realmente no sabía qué más decir. Solo quería que se fuera rápido. Quizás percibiendo mi incomodidad. Ethan tomó la iniciativa de despedirse. Eleanor. Se está haciendo tarde. Regreso ahora. Bien. ¿Me das tu información de contacto?, preguntó con seriedad. Alto y orgulloso bajo la tenue luz de la luna. Las farolas proyectaban un cálido resplandor. Su cabello suave y despeinado. La leve sonrisa en sus labios. Y la mirada amable pero correcta en sus ojos me hizo perder la concentración por un momento. Oh, claro. Saqué mi teléfono rápidamente y le enseñé mi código QR. Toma. Escanéame. Después de que nos unimos, él pidió que lo llevaran. Antes de irse, bajó la ventanilla y se despidió con la mano. Tenía las mejillas ligeramente rojas. Como un niño tímido. Vi su coche desaparecer calle abajo. Y solo después de un buen rato me giré para volver adentro y lo vi. No muy lejos. Una cara muy desagradable. Sebastián se apoyó en la puerta de su columnata. Me miró pensativo. Ven aquí. Dijo. ¿Por qué estaba aquí? Dudé y di unos pasos hacia adelante. ¿Por qué estás aquí? Eleanor. ¿Es ese el hombre que dijiste anoche que podía satisfacer tus necesidades físicas? Se apoyó perezosamente en el coche. Se abotonó la camisa blanca hasta arriba y listo. Revelando un atisbo de piel suave y de porcelana debajo. Sus dedos eran largos y delgados. Descansando tranquilamente en el retrovisor como una obra de arte. Ante una vista tan hermosa, me debatía entre admitirlo o no. Al final simplemente puse los ojos en blanco y volví al barrio. ¿Tenía que responder a su pregunta? Siempre era él quien me ignoraba. Así que hoy pudo saborear lo que se sentía ser el ignorado. Pasé junto a él rápidamente. Percibí solo el tenue aroma a pino en la brisa vespertina, el aroma característico de Sebastián. Pero él se interpuso frente a mí. Me bloqueó el paso. Se inclinó hacia mí con una presencia abrumadora. Respóndeme. Exigió. Miré su camisa blanca impecable bajo un traje gris humo, sin ninguna arruga. Contrastaba marcadamente con los botones desabrochados. Su comportamiento fue realmente desconcertante. Ayer. Les entregó los regalos a mis padres en persona. Ahora me esperaba aquí. ¿No era él quien quería estar lo más lejos posible de mí? En realidad, no me estabas esperando aquí. ¿Eras tú?, pregunté. Arqueé una ceja. Su mano me congeló el sueño. Y se burló. Solo pasaba por aquí. Pensé que quizá no conducías y podría llevarte. Pero sabía perfectamente que su villa estaba al sur de la ciudad. La casa de mis padres estaba al norte. ¿Cómo era esto exactamente en el camino? Lo miré con recelo. ¿Crees que soy tonto? Solo di a que viniste. Si no tienes nada que decir, entonces haz lo que quieras. Quizás fue el tono de mi voz o el llamado tan llamativo que me dieron, y yo estaba de pie junto a ellos. Pero los guardias de seguridad de la cabina me miraban con curiosidad. Sebastián estaba claramente molesto por mi actitud y sus miradas. Me metió a tirones en el coche. Era la segunda vez hoy que me maltrataba. No iba a permitir que hubiera una tercera. Zhao Chen no estaba. Estábamos solos los dos en el coche. Me apretó contra el respaldo del asiento. Su voz me llamó. Eleanor. ¿Qué quieres exactamente? Ya que me lo pidió e incluso vino hasta aquí para verme, pensé que esta era mi oportunidad de ser sincera. Levanté la barbilla ligeramente. Lo miré a los ojos con total seriedad. Sebastián, qué maravilla.
No quiero nada. Simplemente ya no quiero esto. De ahora en adelante. Vuelve a casa si quieres. No lo hagas si no te apetece. No te preguntaré con quién estás. ¿Dónde estás? Ni qué estás haciendo. Quiero el divorcio. No bromeo. Por favor, piénsalo seriamente. En cuanto a la propiedad, dame lo que quieras. Si no quieres dar nada, dame lo que quieras. No presionaré. No tenemos hijos, no hay nada que nos ate. No nos volvamos a ver después de esto. Lo dije todo de golpe. Y Sebastián no dijo nada. Solo me miró fijamente. Escuchando atentamente. Estaba tan cerca como anoche. Cuando solo tenía que inclinar la cabeza y lo habría besado. Para ser sincero, ni siquiera en mi vida pasada había estado tan cerca de él. Mi corazón latía con fuerza. Extendí la mano para presionarme el pecho. Con ese movimiento, lo aparté un poco. Me quedé en silencio. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato?, preguntó con frialdad. Luego dejó escapar un suspiro sordo. Pensativo, insatisfecho. Añadió, que tengas una buena charla con tus padres esta noche. Espero que te hayas calmado cuando te vea mañana. No tenía ni idea de qué quería decir con eso. Pero ya se había bajado y había vuelto al asiento del conductor. Salí también y lo vi alejarse a toda velocidad. ¿Hablar con mis padres? ¿Pasó algo en casa? Pensé en el extraño comportamiento de mi padre durante el día, en cómo seguía bebiendo, y una oleada de amnés me invadió. Al llegar a casa, Ed. Mamá estaba preparándote para ayudar a papá a recuperar la sobriedad. Antes de que pudiera hablar, me preguntó. ¿Es tan tarde que Sebastián no te llamó? Vino a recogerme hace un momento. Pero quería quedarme aquí esta noche. Me estaba preguntando por mi relación con Sebastián. Dudé. Me tragué la palabra divorcio. La atrajo para que se sentara en el sofá. Mamá. Algo le pasa a papá hoy. ¿Qué pasó? Se quedó callada un buen rato antes de negar con la cabeza y darme una palmadita en la mano. No te preocupes. Como siempre. Mis padres solo me dieron buenas noticias. Nunca fue mala. Por mucho que le preguntara, no decía ni una palabra. Al final te amenacé. Si no me lo dices. Le preguntaré a Sebastián. Hice ademán de levantarme. Y mamá me agarró la muñeca. No te vayas. Volví a sentarme. Y por fin. Ella se sinceró. Resulta que la empresa de mi padre había tenido serios problemas. Acudió a Sebastián en busca de ayuda hace unos días, pero Sebastián lo rechazó cortésmente. Ahora entendía por qué Sebastián había venido personalmente a entregar los regalos ayer. No era buena voluntad. Era una disculpa por su negativa a ayudar. Eleanor. Este asunto es bastante difícil de manejar para Sebastián. No intentamos presionarlo, solo esperábamos que se le ocurriera una solución. Por favor. No discutas con él por esto. Dijo mi madre suavemente. No sabía exactamente cuán complicado era el asunto con la empresa. Pero sabía que mis padres se estaban rebajando deliberadamente ante Sebastián para evitar causar tensión entre él y yo. Eso me costó aceptarlo. Pero quizás esta situación no había ocurrido en mi vida pasada o quizás, siempre me había centrado tanto en Sebastián que había ignorado por completo a mis padres. La tranquilicé, no te preocupes. Mamá. Piensa que es como dejar que papá se tome unos días para descansar en casa. Después de eso. Agarré mi mochila y empecé a ponerme los zapatos. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre alarmada. Me volví hacia ella con una sonrisa. Claro que me voy a casa. ¿A dónde más iría? Me tomó la mano nerviosamente. Sebastián debe tener sus razones para negarse a ayudar. No discutas con él por esto. Asentí. Lo entiendo. Siempre hemos tenido una relación estable. No habrá discusiones. Después de irnos de casa. Tomé un taxi y volví a la villa. Atravesé el gran ventanal.
Vi una cálida luz amarilla brillando en el interior. Las cortinas no estaban corridas. Y pude ver claramente a Sebastián sentado en el sillón reclinable, leyendo un libro. Llevaba ropa informal y unas gafas con montura dorada. Hojeaba las páginas con tranquilidad. Nunca lo había visto tan relajado en casa. Por un instante me perdí en la escena hasta que giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Incluso a través del patio y el enorme cristal. Podía sentir la diversión burlona en su mirada. Entonces me di cuenta de que me había estado esperando. Esperando a que volviera arrastrándome y suplicara. Esperando verme someterme una vez más. Entré en la casa y me senté en el único sillón frente a él. Fui directo al grano. Dime, ¿qué necesitas para ayudar a mi papá? Estaba seguro de que podría ayudar. Porque en mi vida anterior, la empresa de mi padre había sobrevivido y nunca había mostrado signos de quiebra. Sebastián se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa de centro. Luego me miró con interés. Elinir. Siento que has cambiado un poco en los últimos 2 días, Sebastián. Eres un hipócrita. Me despreciabas cuando me aferraba a ti. Ahora que ya no te quiero. De repente estás deseando ser amable. ¿Quería que suplicara? Ni hablar. No era cuestión de orgullo, solo sabía que aunque me arrodillara y suplicara, no me ayudaría. Después de tantos años de matrimonio. Puede que no fuéramos muy cercanos. Pero conocía su temperamento al dedillo. ¿Qué? ¿Esa es la actitud con la que me pides ayuda? Probablemente le sorprendió lo inflexible que fui. Desde el primer día que nos conocimos, lo había colmado de cariño desesperado. Hasta ayer. Probablemente estaba harto de mí. ¿Y ahora? Había cambiado demasiado rápido para que se adaptara. No pasa nada. Si no me ayudas, le preguntaré a la abuela. No me escucharás. Pero a ella sí. Sebastián frunció el ceño ligeramente. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque la anciana te favorece. Te digo que la situación de tu padre no es fácil de arreglar. Aunque nos arriesguemos. Tiene consecuencias enormes. Por su tono, supe que no mentía. Mi ira se calmó un poco. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que debemos quedarnos de brazos cruzados? Hay maneras, pero depende de lo lejos que estés dispuesto a llegar para ayudar a tu padre. Dijo. De pie y caminando hacia mí hasta que no hubo espacio entre nosotros. El carguero de tu padre transportaba una gran cantidad de contrabando, no cualquier mercancía ilegal. Dijo. Extendiendo las manos. Ya sabes lo estrictas que son las inspecciones ahora mismo. Hacer algo tan arriesgado no es prudente. La familia Sebastián no va a arriesgarlo todo solo para ayudar a tu padre. Mi padre había trabajado en importación y exportación durante años y recientemente había comenzado la transición a la construcción. Si el sector comercial colapsaba, una nueva aventura surgiría de inmediato. Y lo más importante, mi padre siempre había sido una persona íntegra. Él jamás haría algo tan autodestructivo. Mi padre no haría algo así. Debieron haberle tendido una trampa. Solo necesitamos que la aduana vuelva a investigar y limpie su nombre. Sebastián me lanzó una mirada fría. Mientras estabas de compras. Disfrutando de tu spa y tomando el té de la tarde. Tu padre ya había ido a la comisaría. ¿De verdad crees que podría quedarse en casa tranquilo si no hubiera hecho nada? Sus palabras me llenaron de vergüenza, pero también confirmaron que aún había una oportunidad. Bien. ¿Qué tengo que hacer para salvar un trato abrumador? Extendió la mano y me agarró la barbilla. Escrutando mi rostro. Si logras convencer a Julián, el presidente de Maritime Consolidated Logistics, en el banquete de mañana por la noche. Quizás haya una solución. Me retiré. Me liberé de su control. Si este Julián es tan fácil de tratar, no lo habría intentado mi padre primero en lugar de acudir a ti. Sebastián nunca me había llevado a ningún evento público. El mundo sabía que estaba casado. Pero nadie sabía quién era su esposa. Y yo me hice el obediente. Un esposo invisible gastando su dinero.
manteniéndose discretamente alejado del foco de atención. Solo para complacerlo. Pareces más inteligente que antes. Así es, te pareces mucho a la esposa de Julián, quien falleció hace años. Con eso a tu favor, creo que ayudar a tu papá no será muy difícil. De eso se trataba todo esto. ¿Su repentina atención en los últimos días fue solo por esto? Si no, me iría de cabeza. ¿Por qué me habría mirado siquiera? Lo comprendí. Y luego sentí un escalofrío en el corazón. Sonreí con suficiencia. Bien. Entonces, por favor, organízalo. Presidente Sebastián. Estaré allí mañana por la noche. De vuelta en mi habitación. No me dormí de inmediato. Empecé a investigar sobre Julián. El jefe de logística consolidada marítima. No había mucha información disponible, pero encontré una foto suya junto a su esposa. El pie de foto decía: celebración del 20º aniversario de la Oficina de Logística Marítima Consolidada. Como se trataba de un banquete de celebración, estaba destinado a ser un día inolvidable. La foto estaba un poco borrosa. Así que el rostro de la señora Julian no se veía con claridad. Pero aún se la veía con un escote pronunciado. Vestido rojo estilo sirena, impresionante y llamativo. Casualmente tenía uno parecido. Abrí la puerta de cristal del armario. Dentro había ropa que alguna vez quise usar, pero nunca pude. A Sebastián no le gustaba que fuera demasiado extravagante. Así que me vestí de forma conservadora, con colores apagados. Solo llevaba el pelo largo y liso. Y completamente negro. Pero aún así. Al final. ¿Acaso no eligió a alguien juguetona y linda como Serafina? Esa es la realidad cuando alguien no te quiere. Simplemente no te quiere. ¿De qué sirve dar tanto si no lleva a nada? Antes de ir a la cama. Oí el motor de un coche arrancando abajo. Levanté la cortina y vi a Sebastián alejándose. Las luces de la corbata brillaban con especial intensidad en la oscuridad. Aunque ya había decidido que no me importaba a dónde iba ni qué hacía. La razón siempre corría el riesgo de ser eclipsada por los restos de la emoción. Realmente quería preguntarme a dónde iba a esas horas. Pero me contuve y me obligué a dormir. ¿A qué aferrarse un hombre capaz de enviar a su propia esposa a atender a sus clientes? A la mañana siguiente, llamé a mi madre para preguntarle por la situación de mi padre. No dijo mucho. Pero percibí la impotencia en su voz. Le ofrecí algunas palabras de consuelo. Luego colgué y empecé a maquillarme. Un vestido tan sexy merecía un esfuerzo total. Cuando llegó el momento. Chen ya me esperaba abajo. Sebastián no apareció. La cena se sirvió en un salón privado en el tercer piso del Club Fentán. Abrí la puerta de un empujón. Ya había un círculo de gente sentada alrededor de la mesa redonda. No tuve tiempo de mirar a todos con atención. Pero enseguida vi al hombre en el asiento principal, solo había un espacio libre junto a él. Sabía que ese asiento estaba reservado para mí. El presidente Julián. Me acerqué con confianza y me presenté. Soy del grupo Luomin. Me llamo Eleanor. Quizás mi apariencia lo sobresaltó un poco al entrar. Así que cuando me presenté, Julián no pareció disgustarse demasiado. Había una fugaz sensación de cariño en sus ojos. Había desaparecido en un instante. La mano que le extendí quedó suspendida en el aire, no la tomó. Sonreí y me senté a su lado. No se opuso. Una vez que todos estuvieron sentados. El ambiente en la mesa se animó rápidamente. Nos sirvieron todo tipo de bebidas alcohólicas constantemente. Julián puso una botella de Maodai delante de mí. Eleanor, sé por qué estás aquí. Pero tener una cara bonita no cambia nada. Esta noche. Veamos qué tan sincero eres. Las palabras de Julián entusiasmaron a los hombres de la mesa. Sabía a qué se refería cuando quería que hiciera un brindis por cada persona en la mesa. El presidente Julián tiene razón. Tomémoslo como una forma de conocerlos a todos. Y espero hacer nuevos amigos y contactos aquí en Rongchen. Después de hablar, me bebí el vaso de Baijiu que tenía delante.
No fue mucho. Pero fue suficiente para que me ardiese el estómago. Esto es para todos ustedes. Sostuve el vaso boca abajo para indicar que estaba vacío. Un vaso. No es suficiente. Eres nuevo aquí. Unirse a una mesa llena de peces gordos. Como mínimo deberías beberte una botella. ¿Verdad, todos? Una mujer al otro lado de la mesa se burló. Claramente tenía Faufdelbreis ahí. No soportó que entrara y me sentara junto a Julián de inmediato. Su desdén y celos eran evidentes. La multitud enseguida se enfureció de nuevo. Le dieron la razón. Con este ánimo no tenía forma de echarme atrás sin quedar mal. Miré a Julián, fingía estar comiendo. ¿Quería sinceridad? Bien. Se la daré. Entre la multitud ruidosa. Levanté la botella de Maodai y la incliné hacia mi garganta. No importaba. Ya había muerto una vez, ¿qué más podía temer? Pero antes de que el fuerte alcohol llegara a mis labios, alguien me arrebató la botella. Basta. Deja de beber. Miré aturdido a quien había agarrado la botella. Pensando en silencio. No me arruines esto. Pensé que quizás, solo quizás, sería Sebastián. Por fin sintiendo algo de culpa y viniendo a rescatar a su esposa. Pero la realidad me dio un fuerte golpe. El hombre frente a mí era Ethan, el mismo F que había cenado en mi casa ayer. No lo hagas. Extendí la mano para coger la botella. Pero la volvió a colocar firmemente en la bandeja giratoria con un fuerte tintineo. La sala se sumió en un silencio repentino. Seguido de quejas de algunos, ¿quién demonios es este tipo? ¿Arruinando nuestras bebidas? Una multa, un infarto. Tranquilo y sereno. Me jaló para sentarme. Me invadió la desesperación. ¿De verdad iba a la ruina financiera antes siquiera de finalizar mi divorcio? Estaba ansioso y me puse de pie de nuevo para disculparme con Julián. El presidente Julián. Lo siento. Es mi amigo. No entiende las reglas de estas cenas. No te preocupes. Volveré a beber. Pero Ethan me apartó con el ceño fruncido y se sentó junto a Julián. Ella es mi amiga. Tío. No le hagas las cosas difíciles. Tío. Me quedé paralizada. ¿Por qué llamaba tío a Julián? ¿De verdad eran parientes? Julián dejó los palillos. Sin mostrar enojo de hecho. Le preguntó amablemente a Ethan, ¿habías comido? Sí. Ethan respondió. Mientras aún me tomaba la mano, Julián asintió. Ya que Eleanor es tu amiga. Puedes llevártela a casa. Ethan le dio las gracias y... bajo la atenta mirada de todos. Me sacó de la habitación. En cuanto salimos, le quité la mano de encima y lo regañé. ¿Sabes siquiera lo que acabas de hacer? Esto fue muy importante para mí esta noche. Se me quebró la voz. Si me hubiera bebido esa botella. Aunque te la hubieras terminado entera, no habría servido de nada. Dijo Ethan. Rompiendo las ilusiones de mi corazón. Te pareces un poco a mi tía. Pero ya no eres el mismo. Si pasa algo, dímelo. Quizás pueda ayudar. Ethan habló con sinceridad. Luego se quitó el abrigo y me lo echó sobre los hombros. Te ves igual de guapa que ella con ese vestido. Pero mi tío no se compadecerá solo por eso. Entonces dime, ¿qué hago? No tengo nada. No sé nada. Complacer a tu tío es el único método que se me ocurre. Quizás mi reacción extrema lo dejó en silencio por un momento. Entonces preguntó, ¿y tu esposo? En todo Ron Cheng. ¿Hay algo que la familia Sebastián no pueda controlar? ¿Y qué necesitarías beber para solucionarlo? Esposo. Si no fuera por mi querido esposo moviendo sus influencias. Ni siquiera merecía estar en esta habitación privada esta noche. Sí, ¿qué no podía hacer Sebastián? Simplemente quería humillarme usando esto como excusa. Me burlé. Ethan, estás aquí para verme hacer el ridículo. ¿Verdad? Si no estás dispuesto a ayudar. Entonces vete.
No te interpongas en mi camino. En mi vida anterior, las únicas personas a las que realmente les debía eran a mis padres. El comercio de Wang Min fue el trabajo de toda la vida de mi padre. Y jamás permitiría que se derrumbara sin motivo. Me giré, lista para volver a la habitación y pensar en algo más. ¿Quién sabía cuándo tendría otra oportunidad de ver a Julian? Pero Ethan me agarró de la muñeca y me llevó al final del pasillo. Eleanor, ¿te preguntaste si de verdad puedes beber tanto licor blanco? Los labios de Ethan estaban apretados en una línea firme. Su mirada era oscura e intensa. Sabía que estaba un poco enojado. Pero incluso cuando estaba enojado, su voz seguía siendo tan dulce. Quizás los efectos del alcohol estaban haciendo efecto. Pero respondí obstinadamente: puedo. ¿Y qué si vomito y duermo? No pasa nada. Tu garganta podría aguantar. ¿Pero tu corazón lo aguantará? Ethan me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Muy poca gente sabía de esto aparte de mis padres. Solo Ethan. Habían pasado años desde aquel incidente. Y sin embargo, él aún lo recordaba. Me quedé paralizada. Un poco más sobrio ahora. Si algo te pasa, ¿qué harán tus padres? El tono de Ethan se volvió más frecuente. Pero está bien. Déjamelo a mí. Julián es mi tío, encontraré la manera de convencerlo. Escuchar la promesa de Ethan finalmente tranquilizó mi angustia. Gracias. Ethan, acabas de volver. Y ya te pedí un favor enorme. Realmente no sé cómo agradecerte. Al ver que me había calmado, Ethan sonrió y dijo: No hace falta que me agradezcas todavía. Guárdalo para cuando todo esté arreglado. Te llevo a casa ahora mismo. Seguí a Ethan y a Julián hasta el estacionamiento. Allí estaba un Continental GT blanco perla. Ethan me abrió la puerta. Murmuré: ¡Qué bonito viaje! Ayer pensé que ni siquiera tenías uno. Un suave brillo apareció en el hermoso rostro de Ethan. Su voz era tranquila. Ayer tomé unas copas con tu papá. Así que, por supuesto, tuve que tomar un taxi. Cuando fui a buscar el coche esta mañana, tu madre me dijo que ya te habías ido a casa anoche. Había un rastro de decepción en su tono. Pero no esperaba encontrarte aquí esta noche. Honestamente, no había llenado mi obsesión. Me alegré mucho de ver a Ethan aquí. Si no, probablemente me habría ido en camilla. Una vez que llegamos a casa, abrí la puerta para salir. Eleanor. Ethan gritó. ¿Qué pasa? Lo miré. Dudó un momento antes de decir: Si pasa algo en el futuro, solo llámame. Me quedé paralizado por un segundo. Entonces sonrió y asintió. De acuerdo. Doctor a salvo. Después de observar a Eve alejarse, vi el coche de Sebastián no muy lejos, acechando silenciosamente en la oscuridad. Salió lentamente y me rozó. Me dio un golpe en el hombro al entrar primero en la casa. Así que llegó antes que yo. Debió haber visto a Ethan. Parecía que me esperaba otro sermón. Me preparé y lo seguí adentro. Efectivamente. Sebastián estaba sentado en el sofá. Esperando. No entendía por qué de repente se había puesto a esperar en casa para regañarme todos los días. ¿No podía volver a ser el marido ausente de antes? Refunfuñando para mis adentros. Entré descalza a la cocina y me serví un vaso de leche fría. Eleanor. No sabía que lo tenías y no puedes conseguir que el viejo te ayude. ¿Así que prefieres al más joven? Ese fue un golpe muy fuerte. Claro. No había logrado convencer a Julián. Pero Eva no me ofreció ayuda solo porque se la pedí sin años de experiencia emocional. ¿Por qué movería un dedo por mí?, repliqué. Por supuesto. Nunca podría compararme contigo. Presidente Sebastián. Enviar a tu esposa a beber con hombres para resolver problemas. Sebastián se burló. Su expresión era fría. Chasqueó los dedos. Me tiró la chaqueta de Ethan de los hombros al suelo. Lo mismo digo. Pero déjame advertirte, haz lo que debes hacer.
Y controla lo que no debes hacer. De lo contrario, vendrás a suplicarme otra vez. Sabía que a Sebastián le importaban las apariencias. Aunque no me quisiera. Yo seguía siendo su esposa de nombre. Él aún quería que desempeñara el papel de una esposa virtuosa y de buen comportamiento. Me agaché. Recogí la chaqueta de Ethan. La sostuve en mis brazos. Y lo provoqué. Si no quieres que te engañe, entonces divórciate de mí. Seamos libres para divertirnos. ¿No sería mejor? Te dije que solo yo. Sebastián tiene un tari. Tú decides qué pasa. Nadie me obliga. Ni siquiera tú. Si quieres libertad, me aseguraré de que no lo consigas. ¿Divorcio? Ni lo pienses. Después de esa discusión, Sebastián durmió en la habitación de invitados. Ya se había ido cuando me desperté. Sus palabras de la noche anterior no dejaban de darme vueltas en la cabeza. Me dejó frustrada. Me sentía perdida. ¿Qué haría falta para finalmente salir de este matrimonio vacío? Me quedé en la cama mirando al techo, hasta que recibí un mensaje de Vera. Eleanor, el otro día pensé que realmente fue mi culpa. Déjame compensarte. ¿Qué tal si salimos esta noche al nuevo local de la Torre Sur? Desde nuestra discusión después de mi renacimiento, no nos habíamos mantenido en contacto. No esperaba que Vera viniera y me invitara, sobre todo a un bar. Es curioso cómo las cosas empiezan a salir bien cuando empiezas a defenderte. Torre Sur. Había oído hablar de este lugar, un bar de modelos masculinos recién inaugurado. Conocido por su talento de alto nivel. Se había vuelto viral en Internet. Tenía que ir. Claro. Al caer la noche entré al bar vestido provocativamente. El estruendo. La iluminación caótica del interior resultaba extrañamente relajante. Seguí el número de cabina que me indicó Vera y me senté en la primera fila del escenario. En el escenario había varias exhibiciones de cosplay con modelos y trajes elaborados. Mientras me acomodaba, le pregunté a Vera, ¿llevan tanto? Vera se rió a carcajadas. Aún no es la hora, ¿qué prisa hay? Pero Eleanor, has cambiado de verdad. Nunca habías venido a un lugar así. Me sirvió un trago. Lo bebí sin dudarlo. No hablemos del pasado esta noche. Vamos a divertirnos. Trato hecho. Vera aceptó de inmediato. Era mi primera vez en un lugar así, no porque fuera malo, sino porque me preocupaba la imagen de la señora Sebastián. Siempre tensa. Siempre andando con pies de plomo por miedo a molestarlo. ¿Cómo jugamos?, pregunté. Mi mirada se fijó en los modelos masculinos. Intentando elegir a alguien para darle propina. Vera sonrió con coquetería. Como quieras. Aquí no hay reglas. La música sonaba a todo volumen. Los modelos masculinos empezaron a quitarse las camisetas. Firmeza reveladora. Pechos cincelados. Uno a uno. Empezaron a cruzar el escenario. Un chico con un pendiente me miró fijamente unos segundos. Tenía la mirada hundida perfecta, no fría como la de Sebastián. Ni tan gentil como Ethan. Era como el sol abrasador. No te rías, pero aunque esté casada. Nunca había visto a un hombre sin camisa de cerca. ¿Podemos tocarnos?, le pregunté a Vera. Con la mirada fija en sus abdominales. La modelo empezó a caminar entre la multitud, interactuando con los invitados. No solo se podía tocar. Dijo Vera. Agarró a un modelo cercano y lo besó en la mejilla. Incluso puedes usar la boca. Antes de irse, incluso le metió un fajo de billetes en el bolsillo. Un movimiento elegante, sin duda un experto en este juego. El hombre se sentó junto a Vera. Vaya. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. Te he extrañado muchísimo. Tú me extrañaste. Oh, mi dinero, bromeó Vera. Tanto tú como tu dinero. Vaya, Eddie. Respondió con sinceridad. Su honestidad nos hizo reír a todos. Este es mi mejor IE. Una auténtica maravilla.
¿Tienes un colega al que puedas llevar para que la acompañe a tomar algo? Claro. Vaya. Enseguida traigo a alguien. Caminó unos pasos y, casualmente, arrastró a un tipo. El mismo con el que había cruzado miradas antes. Después de charlar un rato, Vera ya se estaba besando con el modelo. Me senté allí con él. Ambos nos sentíamos un poco incómodos. No sabía qué decir. ¿Cómo te llamas?, pregunté. River. Bonito nombre. Pero pensé que probablemente era un nombre artístico. ¿Te animas a intentarlo? River miró a Vera y al chico. Luego me miró, preguntando con seriedad. Uf. No, gracias. Agité las manos rápidamente. River esbozó una gran sonrisa blanca. Es tu primera vez aquí, ¿verdad? ¿Se notaba? Le di un sorbo a mi bebida. Es mi trabajo. Charlamos de todo. Vera y la modelo ya habían desaparecido, probablemente bailando. Yo no había bebido mucho. Pero ya me daba vueltas la cabeza. Voy al baño. Rivera asintió. Estaré aquí. Esperándote. La forma en que lo dijo fue extrañamente reconfortante. Después de echarme agua en la cara para despejarme, regresé entre la multitud. Vi una figura en nuestra mesa que no encajaba del todo, como una montaña de hielo, y me conmovió el caos que la rodeaba. Hola, señor. Creo que te equivocaste de asiento. Le di un golpecito al hombre en el hombro, indicándole que se fuera. Se dio la vuelta y bebió lentamente un sorbo del vaso que estaba sobre la mesa. Tranquilo y despreocupado. Me quedé sin aliento. ¿Qué demonios hacía Sebastián allí? Bajo las luces tenues. Sus rasgos se acentuaron aún más. Como los de un príncipe esculpido. Su ceja levantada parecía exigir una respuesta a mi presencia. Te dijo que te fueras. ¿No oíste? River intervino. Sebastián dejó su vaso. Ojos más oscuros que la noche misma. Pregúntale quién soy. River no era tonto, ya lo había descubierto antes de tener que preguntar. Sin inmutarse. Me rodeó los hombros con el brazo. Ella pagó. Así que esta noche solo la escucho. Me gustó cómo me llamó G. Pero esto claramente le estaba echando leña al fuego a Sebastián. Sin duda. Aplastó el cristal que tenía en la mano con las manos desnudas. Eleanor, qué atrevida eres. No. La sangre goteaba de su palma. Se extendía por la mesa. Estás loco. Dije. Preocupado de que hiciera algo imprudente. Le lancé a River una mirada de disculpa. Me voy. Agarré a Sebastián y lo saqué del bar. Afuera. El bajo se apagó. La brisa nocturna nos ayudó a calmarnos un poco. Me quité el pañuelo de seda del cuello y lo apreté contra su herida para detener la hemorragia. Vamos al hospital. No a casa. Hay un botiquín. ¿Me hiciste seguir? No. Entonces, ¿cómo supiste que estaba aquí? Sebastián había estado bebiendo. Y con la mano herida, no podía conducir. Yo estaba demasiado ocupado intentando detener la hemorragia como para conducir. Así que tomamos un taxi. Todo el camino de regreso. Mantuve la presión sobre su herida. Estábamos sentados tan cerca que podía oír su respiración en mi oído. Se sentía raro. Me escabullí un poco. ¿Por qué irías a un lugar así?, preguntó en voz baja. Me avergonzaste esta noche. Qué infantil. Pregúntale quién soy. Me burlé de él. Imitando su tono. En serio. Fue humillante. Sentí que me escapaba para divertirme y me pilló mi padre. Ten dignidad, no soy un niño. Esa frase mía le sacó los nervios a Sebastián. Eleanor, te estás pasando de la raya. Apenas llevas ropa. Metodista con desconocidos. ¿Quieres que llame a tu mamá? Ni se te ocurra usar a mi mamá para amenazarme. Discutimos todo el camino a casa. Y el conductor no dejaba de mirarnos por el retrovisor.
Te advierto que preferiría verte con Eve y luego en un sitio así otra vez. Saldré con quien quiera. No es asunto tuyo. Seguimos discutiendo mientras salíamos del coche. Ya ni me molesté en ayudarlo con la hemorragia. Tiró mi bufanda ensangrentada al suelo y entró en la casa. Las manos aún goteaban. El rostro ensombrecido por la rabia. Me quedé un rato en la entrada, sin saber si ayudarlo. Entonces levantó la vista. Agotada. Pasé todo el día lidiando con la situación de tu papá. Regresé con la esperanza de compartir la buena noticia. ¿Y así es como me lo pagas? Me quedé atónito. ¿De verdad ayudó a mi papá? Podrías habérmelo dicho antes. Murmuré. Mi ira se apaciguó. Fui a buscar el botiquín. Se sentó en la alfombra y se llevó la mano para revisar la herida. No era grande. Pero era profundo. Después de limpiarlo con yodo, lo envolví con una gasa. Listo. Me levanté para ducharme. Él me siguió arriba. Me ayudó a quitarme la ropa. Dijo desde la puerta del dormitorio, levantando la mano herida como si fuera una orden real. Tienes una buena mano. Hazlo tú mismo. Me senté en el tocador para quitarme los pendientes. También puedo usar esa mano para llamar a tu mamá. Probablemente esté dormida. Pero seguro que no le importará que la despiertes. Sacó su teléfono. La pantalla ya estaba desbloqueada. Corrí hacia él. Le arrebaté el teléfono. Apreté los dientes. Bien. Te ayudaré. Sonrió triunfalmente. Allí de pie, con los brazos abiertos. Parecía un antiguo emperador. Exigía ser servido. No era de los que se echaban atrás. Busqué su cinturón. Si Sebastián tiene la mano lastimada, supongo que significa que tampoco puede quitarse los pantalones. No te preocupes, te despertaré por completo. Pero en lugar de entrar en pánico, me miró con calma. Adelante. Y cuando termines, cuéntamelo entre el modelo y yo. ¿Qué cuerpo te gusta más? Pervertido. Pensé que si actuaba con la suficiente locura, le daría asco y me dejaría en paz. Pero resulta que está aún más loco que yo. Se acabaron todas las ganas de burlarse de él. Sin cansarte. Hazlo tú mismo. Solté su cinturón y me alejé. Me jaló hacia atrás con una mano. Me sujetó contra su pecho. Me dejó inmóvil. La disparidad de fuerza entre hombres y mujeres era evidente. Con una sola mano, me sujetó sin esfuerzo. Respóndeme, exigió en voz baja, insistiendo en la pregunta anterior. Puse los ojos en blanco. Nunca te había visto sin ropa. ¿Cómo puedo compararte? Te dejo que lo veas. Bueno. No hay nada de malo en cuidarlo. Es mi esposo. No es ilegal. Sin dudarlo, extendí la mano para desabrocharle la camisa. Con cada botón y listo. Pude ver claramente su manzana atómica balanceándose. Al desabrochar el último botón. Lo agarré de la manga y le quité la camisa. Era la primera vez que veía de cerca el torso desnudo de Sebastián. Tenía que admitirlo. Esos modelos masculinos, con físicos musculosos y maduros, podían ser sorprendentes. La complexión de Sebastián era perfecta, unos pectorales firmes que invitaban a tocarlos. Debajo del pecho, 8 abdominales bien definidos. Con suaves líneas oblicuas que descendían hasta su bajo vientre. Estaba tan absorta que no pude evitar chasquear los labios. Sebastián pareció complacido con mi reacción. Sus cejas se alzaron. Y parecía bastante satisfecho. Bueno. ¿No es mi físico más cautivador? Así que todos los hombres son así de narcisistas y seguros de sí mismos. Di un paso atrás y acepté sinceramente. Podrías trabajar en ese bar de modelos. Estoy segura de que muchas mujeres adineradas te elegirían. Después de hablar, corrí al baño a ducharme. Lo que lo llevó a enfurecerse solo. En medio de la noche estaba despierto y algo me presionaba. Al abrir los ojos encontré a Sebastián durmiendo a mi lado. Su brazo y su pierna me cubrían.
Cuando regresó de la habitación de invitados a la principal, intenté apartarle el brazo. Mi palma se deslizó sin querer sobre su pecho. Bajo la tenue luz de la mesilla de noche. Noté su torso desnudo y no pude evitar tragar saliva. Tenía los ojos cerrados. Y estábamos a menos de medio pie de distancia. Con pestañas tan gruesas, no es de extrañar que sea tan temperamental. Sus labios carnosos indican una naturaleza fría. Una nariz prominente y oí que el tamaño de la nariz se correlaciona con ciertos rasgos faciales. Me pregunto si es cierto. Mientras examinaba sus rasgos uno por uno, mi mirada se posó en su pecho. Con solo un toque probablemente no lo sentiría. ¿Verdad? Para tranquilizarme extendí la mano. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, sonó la voz perezosa de Sebastián. Mirar es una cosa. ¿Pero tú también quieres tocarme? Avergonzado. Retiré la mano y me rasqué la cabeza. ¿Quién te dijo que durmieras en mi cama? No lo olvides. Este es nuestro lecho conyugal. Es sorprendente que aún lo recordara. Sin embargo, ¿cuántas veces había dormido aquí a lo largo de los años? Recordando esas largas noches solitarias. Perdí el interés en su cuerpo y me di la vuelta para dormir. Él permaneció detrás de mí. Inmóvil. Aparentemente volviéndose a dormir. Escuchando su constante respiración tranquila. Sentí una sensación de paz. Al despertar de nuevo, Sebastián estaba duchándose en el baño. Fui a la cocina a tomar un café para bajar el cansancio. Sebastián bajó furioso. Lanzó su teléfono furioso delante de mí. Míralo tú mismo. ¿Qué pasa? Miré el teléfono. Fue un titular publicado en redes sociales. El heredero de la familia Sebastián y su esposa se enfrentan en la Torre Sur. Celosos por un modelo masculino. Rompe la copa de vino con rabia. La foto adjunta, aunque borrosa. Nos mostró a Sebastián y a mí de pie en la entrada de la Torre Sur. Parecían tomados de la mano. En realidad, no estábamos tomados de la mano. Simplemente le apretaba la mano herida para detener la hemorragia. La interpretación errónea dio la impresión de una pareja enamorada. No pude evitar reírme. ¿Qué medio de comunicación es este? ¿Qué titular tan sensacionalista? Pero sí que saben cómo capturar lo más destacado. Sebastián recuperó su teléfono e hizo varias llamadas para que quitaran el titular. Pero tengo curiosidad, ¿cómo supiste que estuve en la Torre Sur anoche? Incluso sospeché que me había instalado un rastreador. Hemos tenido varios encuentros inesperados. Alguien me envió un mensaje. Con fotos. Sebastián me devolvió su teléfono. Mostrando un mensaje multimedia anónimo. La foto me mostraba con poca luz. Mi mirada fija en el río en el escenario. No pude evitar mirar el río de nuevo. ¡Qué espectáculo! Sebastián, ¿y nosotros? Disgustado. Recogió su teléfono. Su lengua llena de advertencias. Si vuelves a la Torre Sur, te romperé las piernas. Noté el cambio de comportamiento de Sebastián, pero no le di mucha importancia. En cambio, me pregunté cómo fotos mías en el bar acabaron en sus manos. Y por qué nuestra foto apareció en las portadas de los principales periódicos al día siguiente. Parecía que alguien quería confirmar públicamente los rumores de nuestra discordia matrimonial. Respecto al divorcio de Sebastián, alguien parecía más ansioso que yo. Anoche. Dara estaba conmigo. Es poco probable que ella fuera la responsable. Tras pensarlo un poco, me vino a la mente una figura aparentemente inofensiva. Quizás era hora de darle una pequeña lección. 3 días después, era el día de actividades para padres e hijos del pequeño Bao en el jardín de infancia. Este podría ser el día perfecto para un contraataque. Le pedí permiso a la matriarca para asistir con Sebastián. Después de todo, aparte de la matriarca, nadie más pudo persuadir a Sebastián. En este contraataque, Sebastián jugó un papel crucial. Su presencia fue indispensable. En ese momento,
Sebastián y yo estábamos en la entrada del jardín de infancia. Parecía disgustado. Gullenair. ¿Qué planeas exactamente? Sonreí cogiendo mi brazo del suyo. El pequeño Bao no tiene padre. ¿No has pensado en lo triste que es para un niño quedarse sin padre el día de la unión entre padres e hijos? Mencionando al pequeño Bao, Sebastián inusualmente no me soltó la mano. En cambio, me acompañó al aula del pequeño Bao, manteniendo una actitud cercana. Esta escena sin perder de vista a nadie. Al entrar al aula, le asestó un fuerte golpe a Serafina, quien la esperaba con ansias. Después de todo, ya le había insinuado al pequeño Bao que solo Sebastián vendría hoy. Así que díselo a Grunauts. Serafina no llevaba uniforme hoy, pero vestía de forma excepcionalmente llamativa. Quienes la conozcan sabrán que es maestra. Quienes no la conozcan podrían confundirla con una madre participante. Serafina. Nos volvemos a encontrar. La saludé con una sonrisa. Se puso pálida, mirándonos fijamente a Sebastián y a mí, con los brazos entrelazados. Sebastián. Señora Sebastián. Ya llegó. Viendo su expresión antinatural, sentí una ligera satisfacción. Después de todo, debió de fantasear más de una vez con estar junto a un Sebastián solitario hoy. Viviendo un día como la señora Sebastián. Miré a Sebastián. Su atención estaba fija en el pequeño y juguetón Bao que estaba cerca. Aparentemente indiferente a la sutil dinámica entre Serafina y yo, miré a mi alrededor. Y una cámara en un rincón me llamó la atención. Parecía que la tarjeta SD que contenía era la clave de la tarea de hoy. Al comenzar el evento, la primera actividad fue una divertida actividad de cerámica. Una vez que nos acomodamos, Sebastián se arremangó y preparó una taza para el pequeño Bao. Lo observé de reojo, su actitud amable lo hacía parecer un padre. Era difícil imaginar a alguien tan paciente con los hijos de otros, ¿qué clase de padre sería con el suyo? ¿Te animas a intentarlo? De repente levantó la vista y captó mi mirada. Por un instante me quedé atónita. Incapaz de responder. Volvió a preguntar. ¿Vas a seguir observándome? Llevas media hora mirándome, ¿no es suficiente? Me burlé. Estoy vigilando a Bao. No a ti. Ant-y. Ven a prepararte una taza también. Vamos. El pequeño Bao me animó. Me senté en la estación de trabajo, sosteniendo la arcilla para empezar a darle forma. Pero la máquina no parecía cooperar. Por mucho que la girara, simplemente no tomaba forma. Justo cuando me estaba frustrando, una figura corpulenta se sentó detrás de mí. Me abrazó, envolviéndome en su abrazo. Tienes que seguir su dirección natural. Lentamente, dijo. El aliento de Sebastián me llegaba desde detrás de la oreja. Cálido y húmedo, haciendo que mi corazón latiera con fuerza por ellos. Sus manos, ya enjuagadas de arcilla y frescas por el agua, cubrieron las mías. Las guiaba mientras moldeábamos la arcilla juntos. Me quedé paralizada de nuevo. Estoy perdiendo la capacidad de pensar momentáneamente. No te desconectes. Me lo recordó con dulzura. Algunas cosas requieren una concentración total. Su voz era tan suave como cuando le hablaba a Bao. Me guiaba con paciencia. La arcilla húmeda cambiaba con cada cambio de presión y su forma se elevaba. Se aplanaba. La sentía más cerca de mis dedos. Como si la presencia de Sebastián le hubiera dado vida. Lentamente tomó la forma de una taza. ¡Guau! Eres increíble. Dije con sinceridad. Lo miré de reojo. El rostro de Sebastián estaba muy cerca. Sus labios se curvaron y una sonrisa pareció indicar que estaba muy complacido con mi cumplido. Bajo su guía, logré terminarlo por mi cuenta. Y aún así, él permaneció sentado detrás de mí sin moverse. No fue hasta que los demás profesores vinieron a recoger los vasos para el fuego que finalmente nos levantamos y nos lavamos las manos. Después de la sesión de cerámica, mi entendimiento tácito con Sebastián se había profundizado claramente. Durante el juego de defensa de globos,
Las parejas formaban equipos. Cada uno llevaba 2 globos atados a los tobillos. Las mujeres eran eliminadas primero si se les reventaban los globos. Pero con la protección de Sebastián, aguanté hasta el final y gané el premio para el pequeño Bao. Sospeché que Serafina había organizado toda esta actividad íntima. Ese juego de globos. Por ejemplo, ¿qué tenía que ver con los niños? ¿Qué tipo de actividad entre padres e hijos era esa? Obviamente estaba diseñado para crear cercanía física entre parejas. Durante el recreo. Todos estaban sentados bajo los árboles del campo. Charlaban y bebían agua. Me aparté un poco a propósito para dejar espacio junto a Sebastián. Como era de esperar, Serafina aprovechó la oportunidad para sentarse a su lado. Le entregó pañuelos y le ofreció fruta. Al ver que nadie me prestaba atención, volví a entrar a escondidas al aula. Tomé la tarjeta SD de la cámara que estaba en la esquina y la guardé en mi mochila. Llena de expectación por lo que pudiera revelar. Al pasar por el podio vi el teléfono de Serafina sobre el escritorio del profesor. Lo guardé también en mi mochila sin darle importancia. De vuelta al campo mi atención estaba puesta en Sebastián y Serafina. Ni siquiera me di cuenta de que resbalé y caí. ¡Ah!, grité. Sebastián levantó la vista y corrió de inmediato al verme agarrada a la barandilla con torpeza. ¿Qué pasó? Al ver su expresión de ansiedad, no pude resistirme a fingir. Creo que me torcí el tobillo. ¿Duele? Sin dudarlo, Sebastián se agachó y me levantó en sus brazos. Sebastián salió corriendo del campus. Serafina lo llamó. Pero él no respondió. Acurrucada en sus brazos, la saludé con una sonrisa. Como una niñita de té verde. Es solo actuación, ¿quién no puede? Una vez afuera, Sebastián me subió al asiento trasero del coche. ¿Dónde está la pequeña Bao?, pregunté. Chen la recogerá y la llevará de vuelta a casa familiar más tarde. Respondió. Me quitó el zapato e intentó revisarme el tobillo. Lo detuve rápidamente. ¡Ay, ay! No lo muevas, me duele. Sebastián levantó la vista. Pero no se detuvo. ¿No querías que los demás vieran lo cariñosos que somos? ¿No deberíamos entregarnos por completo? Me quedé un momento atónito, así que él ya sabía mi intención. ¿Y aún así me siguió la corriente todo el día? De repente pienso que tener un hijo no sería tan malo. Dijo Sebastián en voz baja. ¿Quieres? ¿Quieres? No me desespero. Lo interrumpo rápidamente rechazando esa extraña propuesta. No pareció molestarle mi negativa. En cambio, con un tono que nunca le había oído. Él dijo. Lo harás. Eventualmente. No sé si lo haré. Pero sí sé que esas palabras definitivamente me llamaron la atención. Últimamente. Sebastián ha estado actuando de forma muy extraña. Sus palabras. Sus acciones. Incluso sus expresiones ya no son como antes. Tanto es así que incluso ahora. Haciendo algo tan importante. Seguía distraído con él. Inserté la tarjeta SD en el lector. Junto a unas fotos de niños de preescolar. Había una carpeta escondida en un rincón. La abrí y efectivamente encontré fotos mías en un bar. No, no solo en el bar. Había fotos mías en el hospital. De compras. Haciendo todo tipo de cosas desde atrás. Desde un lado. Cientos. Quizás miles de fotos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Por qué se atrevería a acosarme así? ¿Será que no solo intentaba revelar una ruptura entre Sebastián y yo? ¿Su verdadero objetivo era encontrar la oportunidad de deshacerse de mí? La respuesta podría estar en su teléfono. Encontré una pequeña tienda apartada y pagué un poco para desbloquear su teléfono. Lo que vi me dejó atónito. Serafina estaba involucrada con un pequeño estafador con sede en el norte de Myanmar. Su objetivo éramos Sebastián y yo. Querían atraerme a una operación de sustracción de órganos en Myanmar. Y también infiltrarse en la familia de Sebastián para casarse con él por dinero. ¿Cómo se atrevió?
¿De verdad no sabía con qué fiereza las autoridades están reprimiendo eso ahora? Pero lo que más me importa ahora es solo una cosa, los sentimientos de Sebastián hacia ella. Si Sebastián realmente siente algo por Serafina, entonces no interferiré con el karma que no es mío. No me enredaré en su destino. De lo contrario, solo me hará daño. Aún así, este es el hombre al que una vez más amé. Y el cariño de la abuela de Sebastián. Y el cariño del pequeño Bao por mí, todo es real. Fruto de la última pizca de buena voluntad. Decidí tantearlo primero. Antes de ir a la policía con la tarjeta SD y el teléfono de Serafina, inventé una excusa para que el conductor llevara primero a Little Bao a casa. Luego me dirigí a la oficina de Sebastián. Ostentando el título de señora Sebastián, tenía libre acceso hasta la oficina del director ejecutivo, en el piso superior. Al abrir la puerta de la oficina de Sebastián, lo vi de pie frente a los ventanales, hablando por teléfono. No pude oír el contenido. Pero a juzgar por su expresión, parecía ser un asunto problemático. Cuando me vio en la puerta, Sebastián colgó y se acercó. Con este calor sofocante. ¿Por qué no me avisaste que venías? Podría haberle pedido a Chen que te recogiera. Respondí con calma. Mandé a Chen a la guardería a recoger a la pequeña Bao. Así que ya lo sabes. ¿Sabes qué? Han cerrado la guardería. Sebastián frunció el ceño. Indicó que algo grave había sucedido. Por suerte iba rumbo a Felblea Azsep. Alguien recogió a pequeño Bao con antelación. De lo contrario, habría quedado atrapada dentro como rehén. Me quedé impactado. ¿Qué pasó? La Oficina de Seguridad Nacional descubrió que alguien dentro del jardín de infancia era un instigador que no solo recababa información comercial y económica, pero también instalando micrófonos ocultos cerca de embajadas para recopilar secretos diplomáticos. Por suerte, tras haber cumplido mi obsesión, lo detectamos a tiempo. Así que no se filtró información. Sin embargo, se han trasladado todas las pruebas. Y aún no tenemos suficiente para condenarla. ¿Será una coincidencia? Esta persona... ¿No sería Serafina? ¿Lo harías? ¿Cómo lo supiste? Tengo su teléfono y su tarjeta SD. ¿Son esas las pruebas de las que hablas? Mientras hablaba, saqué las cosas de mi bolso. Sebastián me miró con incredulidad. Luego salió corriendo. Con un dejo de alegría. Me levantó y me dio la vuelta. Vamos. ¿A dónde? A la comisaría. Resultó que el teléfono contenía mucho más de lo que había visto. Tras ser descifrado por completo por el tío Hat, reveló mucha información perjudicial relacionada con la seguridad nacional. Con los crímenes de Serafina confirmados, la crisis en el norte de Myanmar que experimenté en mi vida pasada finalmente se evitó. Regresamos a casa uno tras otro. Los acontecimientos de hoy me pillaron completamente desprevenido. No pude reprimir la pregunta que se me había quedado atrapada en la garganta. ¿De verdad no te gustaba Serafina? ¿Por qué fuiste tan decidido con ella hoy? Sebastián se quitó el abrigo y lo tiró en el sofá, aflojándose la corbata con una mano. Dejemos de lado que la seguridad nacional es algo que todo ciudadano debe defender. Me da más curiosidad saber por qué crees que me gustaba Serafina. En mi corazón. Le respondí, si no te gustaba, ¿por qué te casaste con ella? ¿Lo transmitiste en vivo a todo el mundo? Pero como esas cosas no habían sucedido en esta vida y tal vez nunca pasarían, decidí no decirlas en voz alta. ¿No es obvio? Has empezado a ser amable conmigo estos últimos días. Eso es solo porque tu actitud anterior hacia mí era realmente insoportable. Entonces me desplomé en el sillón reclinable. En fin, voy a una sesión de piernas de fieltro. Solo piensa un poco en el divorcio. Esta vez. Se arrodilló suavemente a mi lado y dijo: Eleanor. No aceptaré el divorcio. Te demostraré con mis acciones lo equivocada que estaba en el pasado. Volteé la cabeza. Ni se te ocurra usar el matrimonio para atarme de nuevo. Ahí estaba la dulzura. Jade como el Dr. Julian. La sexy modelo River.
Y quién sabe cuántos hombres buenos más me esperan. El dolor del pasado era real. Aunque lo perdonara, no sería tan fácil. ¿Qué debo hacer para que me quieras como antes? Buena pregunta. A ver qué haces de ahora en adelante. De ahí en adelante. El mundo empresarial de la ciudad de Ron tenía una nueva leyenda. Un director ejecutivo, antes frío y distante, se había convertido en un esposo devoto. Llegaba a casa puntual todos los días y nunca se quedaba fuera. Dondequiera que fuera su esposa. Él lo seguía. Incluso en viajes de negocios. Informaba de su itinerario en tiempo real. Todos decían que el otrora inaccesible presidente Sebastián se había transformado en una esposa esclava y cariñosa. Si alguien bromeaba o cuestionaba esto, Sebastián respondía con calma. Si no puedo entrar por la puerta principal a mi casa, entonces este negocio no tiene por qué concretarse. De ahí en adelante. Nadie se atrevía a decir una palabra. Cualquier evento social que involucrara a Sebastián terminaba puntualmente a las 10 de la noche. El ambiente en el círculo empresarial se volvió mucho más cordial. Vera me tendió el teléfono y me dijo, dime, ¿no se parece el protagonista de esta novela a tu marido? ¿Cómo lo has entrenado? Enséñame. Miré el teléfono de Vera y me reí. Podría enseñarte. Claro. Pero primero necesitas a alguien con quien usarlo. ¿Verdad? Oye. Hablando del diablo. Caminando hacia nosotros estaba el lechero con el que Vera había estado besando apasionadamente en el bar Soustar esa noche. Pequeño bribón. Vive tu mejor vida. Qué divertido. Me voy a casa. Después de despedirme de Vera, me levanté y salí del centro comercial. El Cullinan negro ya estaba aparcado junto a la carretera. Sebastián se apoyó en la puerta del coche, bajo la suave luz de la farola. Su rostro parecía aún más amable. Llevaba un elegante traje oscuro. Se quedó justo en el borde de mi visión. Cuando me vio, sonrió y se acercó. Esposa. He venido a llevarte a casa. Fin.